Buenos días, buenos días a todos. Os presento a Jordi Baulias, que como sabéis va hoy a explicaros un poco cómo funciona el tema de exámenes para traductor jurado de español, traductor y intérprete jurado de español. Y Jordi, seguramente no estabais aquí vosotros, pero fue profesor de la UBIC entre el 95 y el 99. Y también ha sido profesor de la... No estabais aquí. Y también ha sido profesor de interpretación también en la UAB. Desde 1988 es traductor e intérprete freelance y entre el 2000 y el 2002 fue intérprete del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Nos hablará principalmente de los exámenes para traductor e intérprete jurado, pero hacia el final de la sesión también nos hablará un poco de su experiencia como intérprete, sobre todo para los estudiantes de interpretación. Desde el 2003 es funcionario como traductor e intérprete en el Ministerio, y de hecho fue el director de la Oficina de Lenguas, ¿cómo se llama? Oficina de Interpretación y Lenguas entre el 2005 y el 2007. Y actualmente está en Madrid trabajando como traductor e intérprete en el Ministerio. Muy bien, pues muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. He venido, pues como acabamos de decir, a hablaros en principio de los exámenes de traductor e intérprete jurado. Y para ello vamos a realizar primero una pequeña presentación de la Oficina de Interpretación de Lenguas para que se conozca un poco quiénes somos y a qué nos dedicamos, porque no siempre se tiene claro. Y luego ya vamos a entrar concretamente en el tema de los exámenes de intérprete jurado, traductor e intérprete jurado, hay que decir ahora. Sabéis que ha cambiado la denominación desde hace pocos años. Entonces, vamos a describir rápidamente los exámenes y vamos a dar algunos consejos prácticos para su preparación, y sobre todo voy a intentar, porque esto hay que decirlo así claramente, desmontar algunos mitos y algunas leyendas negras o no tan negras, no lo sé, que corren sobre la oficina, sobre la severidad que existe a la hora de corregir, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, puesto que tenemos ganas que se nos conozca y que se disipen estas leyendas o estos mitos, pues por eso estoy, entre otros motivos, por eso estoy aquí, y espero que en el futuro podamos, la oficina, darnos a conocer mejor en otra ocasión en esta misma universidad o en otras de toda España. Bueno, pues vamos a empezar a ver qué es lo que hacemos. Ante todo, la Oficina de Interpretación de Lenguas, hay que saber que es un órgano que se remonta a la fecha tan remota que veis ahí, 1527, a través de la Secretaría de Lenguas, que estaba al servicio directo del emperador, de Carlos I y V. ¿De acuerdo? Entonces, esto es una nota anecdótica, pero conviene saber que se remonta su historia pues, al siglo XVI. Esto, entre otras cosas, puede explicar lo que a veces algunas personas nos preguntan o no se entiende muy bien, que por qué el Ministerio de Exteriores nombra a los intérpretes jurados. ¿Por qué no los nombra pues, Justicia o Educación o no sé qué otro órgano? Bueno, pues básicamente es por razones históricas, porque desde esas fechas, con sus más y menos, con sus crisis, con sus momentos de apogeo y de declive, ese organismo denominado Secretaría de Lenguas ha subsistido hasta la fecha como Oficina de Interpretación de Lenguas, con el cambio de nombre que se produjo en el siglo XIX. Entonces, ese servicio de traducción primero estaba al servicio directo del rey y luego pasó a depender del Ministerio de Estado, es decir, del ministerio que se ocupa de las relaciones exteriores. Vamos muy rápidamente, porque no es el objetivo de la conferencia, vamos muy rápidamente a presentar con algo más de detalle la oficina. La configuración actual de este servicio de traducción e interpretación remonta a los años 70, es decir, los años en que se adopta un reglamento que fue reformado en 2009, donde se regula, decimos, su funcionamiento, sus cometidos, su estructura,
En 1977, además de lo que ya venía haciendo la oficina, tenemos la creación de la sección de traducción inversa e interpretación. Por lo tanto, tenemos que saber que la oficina tiene tres grandes labores, que son la traducción al castellano de cuantos documentos haga falta, en especial tratados internacionales y documentos de las relaciones diplomáticas de España con otros países, y luego también traducción a lenguas extranjeras y también interpretación de conferencias, básicamente simultánea y consecutiva. Para quienes estéis estudiando interpretación, estáis por aquí porque han mirado por aquí entonces, cuando han nombrado, tenéis que pensar que la consecutiva en algunos organismos nacionales como el Ministerio de Exteriores, puede suceder lo mismo en otros países, creo yo, la consecutiva tiene mucho peso. Es decir, esa especie de coartada mental que a veces nos hemos montado los estudiantes de interpretación diciendo que la consecutiva, pues bueno, que hay muy poca, que ya no se hace, mentira. Es mentira, y en el caso del Ministerio se hace muchísima interpretación consecutiva. Por lo tanto, interpretación de conferencias simultánea y consecutiva, traducción directa al castellano y traducción inversa del castellano a varias lenguas extranjeras. Estas son básicamente los cometidos de la oficina, porque luego tiene otros que podéis ver en la legislación, cuya referencia os voy a dar después, pero no vamos a extendernos en eso. Aparte de estas funciones lingüísticas, y como decía, por razones históricas, la oficina también es competente en materia de organización de los exámenes de traductor e intérprete jurado, que corresponde a la oficina en su conjunto, tanto a los funcionarios que se ocupan de la traducción directa, como de la inversa, como de la interpretación. ¿De acuerdo? Entonces, hablando pues ya de eso, diremos, o veréis, mejor dicho, que es un organismo bastante reducido. Solo hay 18 funcionarios en este momento. Pronto quizás se incorporen 2 más. Hay que decir que a pesar de la crisis, durante estos años ha continuado habiendo oposiciones. Por lo tanto, ha habido incorporaciones en los últimos tiempos. No sabemos en el futuro si se van a seguir convocando plazas, pero regularmente se convocan. Eso para funcionarios. De momento, como veis, somos poquitos. 8 en la sección de traducción directa y 10, entre los que me cuento yo, en la sección de traducción inversa e interpretación. Entonces, estos funcionarios, traductores e intérpretes son los encargados de la corrección, organización y corrección de las pruebas de traductor e intérprete jurado. Un dato aquí quizás anecdótico, aquí tenemos las lenguas de trabajo en la oficina. Las primeras son lenguas pasivas, traducción directa al castellano. Las segundas son idiomas activos, como veis, el francés, el inglés, el alemán y el árabe. Los intérpretes que ingresan en la traducción inversa e interpretación en esa sección, que es la segunda sección de la oficina, como a veces se denomina, tienen que realizar ambas cosas. Es decir, no hay un puesto solo de intérprete o un puesto solo de traducción inversa. Es decir, que la persona que opte por presentarse a unas oposiciones de interpretación, una plaza de traducción inversa e interpretación en este ministerio, tiene que ser competente en interpretación a un idioma extranjero, es decir, realizar interpretaciones both ways, ¿verdad? Y además también ser capaz de traducir inversa por escrito. Por lo tanto, hay que prepararse duro. Hablaremos después de la importancia de la traducción inversa. Eso era para el conjunto de la oficina y en relación con las funciones más propiamente dichas lingüísticas. Además, tenemos todo un servicio administrativo de tramitación de todo lo relacionado con los traductores e intérpretes jurados, pues que se encarga de todo lo que haga falta tramitar, como los carnés, los nombramientos, el listado que está disponible al público en Internet. Por lo tanto, 2 secciones lingüísticas y una para los nombramientos de las personas que han aprobado
los exámenes de traductor, intérprete, jurado. Aquí tenéis los reglamentos de base, las normas de base por las que se rige la oficina. Es decir, cualquier persona de vosotros que desee presentarse a estos exámenes de traductor, intérprete, jurado tiene que leer con detenimiento tanto este Real Decreto 2002-2009, ¿verdad? Y sobre todo, lo más importante hoy día, esa orden de 2014, de 6 de noviembre, que regula la organización, el sistema actual de exámenes, porque ha cambiado. Ya sé que sabéis que ha cambiado, ¿verdad? Entonces, siempre tenéis que ateneros a esta norma AEC 2125-2014, porque es lo que en la actualidad regula las convocatorias, como la que se ha publicado recientemente en enero. Entonces, si digo que hay que leer con detenimiento, no lo digo porque piense que no lo vais a hacer, es al revés, lo digo porque hay mucha gente que no lo lee. Es decir, mucha gente que se presenta a los exámenes sin haber leído las convocatorias a fondo, sin haber leído el sistema que lo regula, que es básicamente este. También podemos referirnos al Real Decreto 2002-2009, pero leeros con detenimiento esto. Tenemos casos de personas que se presentan a idiomas que no están convocados, personas que no tienen para nada la titulación exigida. Entonces, no sabemos si está hecho a propósito o realmente no lo han leído, o las dos cosas a la vez, no lo sabemos, pero es importante que una persona, entonces ya una buena preparación del examen consiste en saber de qué va, ¿verdad? Y pues uno calibrar si está suficientemente preparado o se va a poder preparar, si realmente le interesa, etcétera, etcétera. Por lo tanto, insisto un poco en esto, porque durante mucho tiempo hemos sido blanco de muchas críticas, a veces justas, a veces muy injustas, incluso de insultos, como luego leeré una cosa sacada de internet. Entonces, bueno, yo lo que os ruego, ya que aquí somos poquitos y podemos hablar de todo, ¿verdad?, pues que os leáis las convocatorias bien leídas y las normas que rigen el funcionamiento de estos exámenes. Bueno, y ahora vamos a lo más concreto, ¿verdad?, que es la resolución pasada, la última que ha habido, convocando los exámenes para la obtención de este título de traductor, intérprete, jurado. Es muy reciente, el plazo ya está cerrado, se supone, ha habido un parón, supongo que algunos sabréis y los profesores lo sabéis muy bien, ha habido un parón en los últimos años en las convocatorias, que no ha sido debido a una voluntad explícita de bloquear los procedimientos, sino porque había que hacer una serie de reformas de la oficina en el Ministerio y, como sabéis, toda tramitación de una norma, por pequeña que parezca o irrelevante que parezca, es muy lenta, es muy lenta. Entonces, hasta que no ha salido ese Real Decreto de 2009 que hemos comentado y al final se ha aprobado además la orden ministerial que se adoptó para regular el funcionamiento de los exámenes, pues no ha sido posible convocar. Entonces, en cuanto ha sido posible, se ha hecho. La última era de 2010, ahora tenemos la de 2015, pues ya con el plazo cerrado. Incluso, me permito el pequeño inciso, cuando decía que la gente no lee las convocatorias, no podéis imaginar la cantidad de solicitudes que llegan fuera de plazo. Es decir, hay una especie de malentendido, o sea, la administración funciona, por suerte, en base a unas normas bastante estrictas. Los plazos son muy estrictos. Mientras está abierto, todo el mundo se puede presentar. Cuando está cerrado, no es negociable. No es una cosa, es que yo no. Si uno puede llegar a demostrar un caso de fuerza mayor estricta, pero si no, no. Entonces, atención con este tipo de cosas, ¿eh? Entonces, repito, lo decía porque el plazo ya está cerrado, esperemos que haya más. Me decían que nadie de los aquí presentes se ha presentado a esta convocatoria, ¿no? Lo dejaremos para años posteriores. Mejor así y nos preparamos a fondo. Entonces, no sé si tenéis presente las vías que existen para el nombramiento. Hoy día solo existen dos. Digo solo porque hasta hace poco existían tres. En realidad todavía existen las tres, pero está ya a punto de extinguirse la otra vía. La única vía que aquí nos interesa es la del examen, ¿verdad? Presentarse a examen y aprobar. La otra vía
no nos interesa porque es para reconocer las cualificaciones profesionales de personas de otros Estados miembros de la Unión que estén habilitados en sus países y deseen ejercer en España. Esa vía a priori creo que aquí no se aplicaría a nadie, ¿verdad? Pues bueno, no nos interesa mucho. Vamos a ir a ver el examen. De manera residual voy a mencionar esta vía que ha existido durante unos años y que ha sido la puerta abierta a que se inflara hasta extremos insospechados la lista de intérpretes jurados que hay en España. Ahora veremos algunos datos, ¿de acuerdo? Entonces, esta tercera vía ya no se aplica prácticamente a nadie y, desde luego, quedará extinguida definitivamente el 30 de septiembre de 2015. Esta vía era la exención de examen, es decir, para los licenciados de traducción e interpretación que cumplieran una serie de requisitos. Se veía mejor, ¿no? Casi se veía mejor. Bueno, yo pensé que había sido hecho a propósito. Vamos a ver, puesto que si hablamos de exámenes, tenemos que saber, pues, qué vía nos abre este examen, para qué lo queremos, etc. Vamos, ante todo, a ver cuántos intérpretes jurados, traductores, intérpretes jurados hay en España. Actualmente, con datos de febrero de este año, tenemos 11.401 inscritos en las listas, con una pequeña salvedad. Esta cifra es un poco menor porque tenemos el grave problema, que es de muy difícil solución, de que algunos de los que fallecen no nos lo comunica nadie. Y a pesar de que nos hemos esforzado a través del Ministerio de Justicia, el registro de defunciones, etcétera, etcétera, es imposible identificar a todos los que fallecen y no lo comunican. La mayoría es por edad, ¿verdad? Pero bueno, sea como sea, en este momento la lista contiene 11.401 traductores, intérpretes jurados, en 52 idiomas, que es bastante, es bastante. Fijaros en lo siguiente, porque ha habido bastante polémica con el tema de restringir las lenguas en la convocatoria de 2010 y en la actual. 8.331 traductores, intérpretes jurados, más del 73%, han sido nombrados en los últimos 10-12 años mediante exención de examen, es decir, licenciados que cumplían los requisitos. Ante este 73,07%, solo, entre comillas, solo, sabiendo, como os acabo de decir, que encima algunos fallecieron ya, solo son 2.980 mediante examen. Y, aún más, solo, ¿verdad? 90 de los 11.000 han sido personas que han optado por la vía del reconocimiento. Aquí tenemos que hacer una salvedad. Tampoco es que no haya interés por ejercer en España por parte de traductores jurados de otros países, sino que realmente los sistemas son tan dispares que es muy difícil a veces proceder a la habilitación profesional de personas que vienen de otros países. Pero bueno, sea como sea, quedémonos de momento con este dato. 73% de los nombrados actualmente lo son por la vía de exención de examen, es decir, personas a las que se les ha expedido el título, se les ha habilitado para el ejercicio de la profesión de traductor e intérprete jurado sin tener que pasar por las circunstancias, lo vamos a dejar así, de presentarse a un examen, ¿verdad? Entonces, volvamos a la cifra de 11.400. Nuevo dato. De los 11.000, 6.745, cerca del 60% de todos los intérpretes jurados de España tienen entre sus lenguas de trabajo, si tienen solo una, tienen el inglés, si tienen más, entre una de ellas encontramos el inglés. Por lo tanto, hay realmente una oferta muy grande, muy importante de traductores jurados de inglés. Eso ha pesado, no lo vamos a ocultar, ha tenido su peso en la decisión de restringir, por lo menos para esta convocatoria, el inglés. Me diréis, bueno, lo tenéis que ver por el lado positivo.
os tenéis que preparar para cuando la haya, esa convocatoria. Que este año no la haya habido, convocatoria de inglés me refiero, no significa que no la vaya a haber el año próximo, dentro de 2 años o de 3. Por lo tanto, uno, independientemente de si hay o no hay convocatoria, se tiene que ir preparando, porque además es una preparación que le sirve para el ejercicio normal, cotidiano de la profesión de traductor no jurado, ¿verdad? Todo lo que pueda aprender preparándose para unos exámenes de jurado le va a servir también para otros menesteres de la traducción. Por lo tanto, aquí tenemos más datos, aquí los de inglés, los de francés también son muy numerosos, ¿verdad? Aunque muchísimo menos, 2.551. Por lo tanto, cerca de un 83% de los intérpretes jurados de España son de inglés y o de francés. Por lo tanto, me dices, hombre, es que aquí tenemos inglés como primera lengua. Sí, pues bueno, pues lo que hay que hacer es prepararse a fondo y encarar el examen positivamente, por las razones que veremos dentro de un momentito. El total de inglés o francés, 9.296 personas. Tenemos en el otro extremo lenguas donde prácticamente no hay nadie. Digo prácticamente porque el turco, se da la circunstancia puramente anecdótica, pero que aprovecho para comentar, el único traductor intérprete jurado que existe de turco, nombrado por el Ministerio, no ejerce. No ejerce porque no le interesa. Es decir, uno es libre. Obtener el nombramiento y el carnet acreditativo no obliga a traducir. Si uno no quiere, se entiende, ¿verdad? Entonces esta persona no quiere ejercer, vive en Estambul y se le persigue desde España y otros países para que por favor traduzca con su sello de traductor jurado y no lo hace. Entonces hay un problema en el turco, aunque aparezca aquí el turco, en realidad es como si no lo hubiera. ¿De acuerdo? Por lo tanto, veis la disparidad. Eso también me puede animar a si alguien tiene algún idioma que nos, además del inglés o el francés, o los dos, que quiera preparar a fondo, pues que lo haga porque hay idiomas. En árabe, por ejemplo, hay oferta, no hay mucha, desde luego no es comparable al inglés o al francés, pero hay posibilidad. La prueba es que se ha convocado este año, y luego hay otros idiomas que por curiosidad personal, etcétera, os pueden interesar, pues a prepararse. Vale, vamos ya entrando en los exámenes. Lo pongo en rojo a propósito, desde luego, y en negrilla, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aquí de nuevo hay una especie de confusión. Como cuando decía que hay que leer bien las convocatorias porque luego resulta que uno ha pedido o ha hecho cosas que no encajan en ningún sitio. Pues bueno, el Ministerio de Asuntos Exteriores solo regula el acceso a la profesión de intérprete jurado, que a diferencia de la profesión de traductor sin ser jurado, ¿verdad? Pues está regulado. ¿Pero qué es lo que está regulado? Está regulado el acceso. Una vez tienes el nombramiento, no hay otra regulación, pero sí está regulado el ejercicio, y para ello, para poder ejercer, necesitas ese carnet acreditativo. Por lo tanto, es muy importante entender que el Ministerio, a través de esta oficina de lenguas, regula el acceso a la profesión, pero no su ejercicio, que es libre. Comentaba con alguna de las profesoras que para hablar del ejercicio de la profesión yo no soy ni muchísimo menos el más adecuado, sino que hay otras personas de las asociaciones de traductores e intérpretes jurados que os van a poder dar pistas, consejos, etc. Nosotros solo regulamos el acceso a la profesión. Es decir, es una profesión regulada que quien no está habilitado y debidamente acreditado no puede ejercer. Nosotros solo nos ocupamos de esto. Insisto en esto porque da pie a ciertas confusiones. Es el ejercicio, la regulación del acceso. Bueno, aquí no lo vamos a pasar. Es por deciros que en esta dirección web tan breve y tan ilustrativa, ¿verdad?, tenéis todo lo que necesitáis saber sobre la convocatoria actual y sobre la organización de los exámenes, que está publicado en la página web del MAEC, que os invito a ir a visitar. ¿De acuerdo? Entonces, en cuanto a los exámenes, ya hemos dicho que la convocatoria anterior es de 2010. La convocatoria en curso es la de 2015. Vamos a ver algunas cifras. De 2009, de 1.170 inscritos aprobaron 28. ¡Qué poco! Sí, qué poco.
Hay que pensar que estas estadísticas las he calculado en base a los inscritos, que no significa los presentados a examen. Se calcula que por lo menos un 10 e incluso un 20% no se presenta. Por lo tanto, luego mejora un poco, no mucho, mejora un poco el porcentaje. Nos podemos mover entre un 3 y un 5%. ¿De acuerdo? La convocatoria 2010. 748 inscritos, 14 aprobados, con restricción de idiomas ya. Sin embargo, en esa convocatoria, como pone en esta diapositiva, todavía, a pesar de que había un número restringido de idiomas a los que uno se podía presentar, ahí todavía existía la posibilidad de presentarse a francés e inglés. Este año no, pero digo, no prejuzga para nada la convocatoria actual, la futura convocatoria efectivamente del inglés. Por tanto, si a alguien le interesa, que se siga, por favor, que se siga preparando, que no espere a que se publique en el BOE la convocatoria porque no le va a dar tiempo si no estaba suficientemente preparado. Bueno, en cuanto a los porcentajes de aprobados, antes de pasar a esto, es verdad que es un porcentaje muy bajo. También tengo que decir varias cosas, no necesariamente en defensa de la oficina, pero lo que tengo que decir, lo voy a decir claramente, sin ningún rubor, y es, primero, nosotros no tenemos ningún interés en no aprobar a la gente. El ejercicio es libre de la profesión y a nosotros, en realidad definitiva, nos da igual si hay 10.000 como 100.000 intérpretes jurados en España. A los que ya están nombrados no les da igual, ¿verdad? Pero es que ya escapa nuestra competencia. No tenemos ningún interés en suspender a nadie, ni en aprobar a nadie. Es decir, si una persona se presenta y vale, os puedo asegurar que aprueba. Si una persona se presenta y no vale, no aprueba. Y es lo que sucede. Fijaros, entre el porcentaje elevadísimo de personas que se inscriben y luego no se presentan, yo no sé por qué. Hay idiomas, a ver, por aquí tenemos algunos datos de convocatorias de hace tiempo. Fijaros, en el año 95 se inscribieron, presentaron instancia, quiero decir, 1.958 candidatos y se acabaron presentando al examen 1.392. Entonces, primera lección, ¿para qué va uno a presentar instancia? Que encima es de pago, como imagino sabréis, hay que pagar para presentarse en esos exámenes. ¿Para qué uno va a pagar si luego no se presenta? Es absurdo, es bastante absurdo. Por lo tanto, en cuanto al porcentaje de aprobados suspendidos, pues que mucha gente directamente ya no viene, no sé si es que ahora la verdad, después de haber pagado, o sea, haber perdido el dinero, digámoslo claramente, pues le entra un yuyu y ya no quiere examinarse. No sabemos por qué, pero hay un porcentaje elevado de personas que al final no vienen. De este porcentaje elevado, lo vamos a ver en las conclusiones, hay personas que se presentan por probar. Así ya sabré de qué va. Hombre, es una estrategia discutible, porque a menudo el voy a probar, voy a ver qué pasa, lo que suele pasar es el suspenso. Porque cuando uno dice voy a probar, ya se va ahí con una mentalidad derrotista, ¿verdad? De que va a suspender. Entonces, hay mucha gente que se presenta sin ser plenamente consciente. Mucha gente que se apunta sin ser consciente de que eso vale un dinero, que requiere un esfuerzo. Por lo tanto, desgraciadamente, tenemos que decir que hay un porcentaje importante de personas que no se deberían presentar, que quizás no son plenamente conscientes de la dificultad de la labor y de la preparación que uno mismo tiene en ese momento y por lo tanto acaba suspendiendo. Visto de otro modo, os lo repito, la persona que traduce bien y redacta bien en castellano y domina la inversa, etcétera, etcétera, aprueba. ¿Que ese porcentaje es bajo? Lo sentimos mucho, nos gustaría que no fuera así, porque es que hay una especie de mito, leyenda negra sobre la oficina, que nos encanta suspender a la gente, que es nuestra razón de ser. No, ni mucho menos. Entonces, vamos a ir a ver las novedades importantes de este año. Supongo que ya sabéis que las novedades importantes de este año radican en la primera prueba, que
que es una prueba tipo test. Es el primer ejercicio. Entonces, esta prueba, como ya os he dicho, tenéis publicado en la convocatoria de este año, tenéis publicado de qué va. Es una prueba básicamente de gramática y de terminología jurídica y económica. Claro, si una persona se presenta y no tiene que ser jurista, propiamente dicho. Claro, ¿qué pasa? Que al final quien aprueba seguro, casi siempre, son los que además de un buen nivel de idiomas, pues saben de economía y de derecho. Pues aunque uno no sea jurista, se tiene que preocupar por eso. Es decir, si una persona se presenta sin tener ni la más mínima idea de lo que es una ley orgánica, un reglamento, las normas con rango de ley, etcétera, etcétera, si no tiene ninguna idea de esto, es muy difícil que apruebe. Si una persona, sin embargo, tiene una mínima idea, aquí pone, por ejemplo, Poder Judicial, jueces y magistrados, juzgados y tribunales, tipos de resoluciones judiciales, pues eso es un aprendizaje que tampoco es nada del otro mundo, pero que uno puede dominar perfectamente, ¿no? Después, la primera parte de esta prueba tipo test. Gramática, ortografía y reglas de acentuación, puntuación. Lo primero en el test es la ortografía. Pues sí, porque se nos presenta gente que piensa que olvidando los acentos, las tildes en ciertas palabras, puede aprobar. Hombre, porque se haya dejado una tilde, 2, 3, incluso 5, 6, quizá no va a suspender, si el resto de la traducción es buena, pero se ha cometido 2 o 3 falsos sentidos, por no hablar de un contrasentido. Y encima se ha dejado de docena de tildes por aquí y por allá, etcétera, etcétera. ¿Cómo va a aprobar esa persona? Me explico. Entonces, este tipo test, la prueba tipo test, es para que tengamos conciencia de este tipo de cosas. También un apartado de sintaxis, de usos del artículo, de léxico. Entonces, esta prueba, puesto que es novedosa, y yo he venido aquí en un momento en que todavía el tribunal no se ha reunido para determinar definitivamente, o sea, quiero decir, todavía no se ha producido, mejor dicho, la prueba, no puedo venir con un ejemplo. Pero lo que sí puedo decir es que esta prueba, pues claro, como es la primera, va a actuar un poco de filtro. Pero, ¿qué pasa? Que tampoco va a ser excesivamente difícil. No es un temario de derecho. La segunda parte de este examen es terminología jurídica y económica. Eso entiendo que estudiando y siendo buenos alumnos, claro, de las asignaturas de jurídica lo tenéis que conocer. La parte del léxico jurídico y económico. La parte de gramática es el otro gran bloque de este test, pues siendo buenos alumnos, aplicados y esperados de la asignatura de castellano, pues también tenéis que saberlo. Es decir, no estamos hablando aquí ante personas que no han tratado con la lengua, sino al revés. Estamos tratando con personas que vais a ser lingüistas especializados en traducción. Entonces, pues no se os está pidiendo nada del otro mundo. A quien sí se le estaría pidiendo algo del otro mundo sería a quien tenga poca vocación para la traducción, se presente porque sabe idiomas, el típico cuento de siempre, ¿verdad? Pero la persona que ha estudiado y se ha preocupado por aprender en estos campos lo puede superar. Repito, no va a ser de un nivel excesivamente elevado, pero yo sí que le puedo ver una dificultad. Hay personas que las pruebas tipo test con el tiempo cronometrado no les van. No les van, ¿por qué? Porque se les echa el tiempo encima. Entonces, la persona que se quiera presentar a estos exámenes tiene que buscar donde sea test de contenido gramatical, de castellano, etcétera, etcétera. Los podéis crear incluso entre vosotros y entrenaros en el tiempo. Entrenaros en el tiempo porque, si tengo entendido bien, dejadme que vea porque creo que son 90 minutos. Sea como sea, habrá 50 preguntas. 50 preguntas son muchas. ¿De acuerdo? Por lo tanto, tenéis apenas 30 segundos por pregunta. Por lo tanto, el problema que le veo de verdad, aún sabiendo los contenidos, es poder alcanzar a contestarlo todo.
La buena noticia, a diferencia de exámenes similares que se plantean en las oposiciones de acceso, por ejemplo, al cuerpo este, es que las preguntas negativas no cuentan. O sea, el método Quiniela, cuando se te echa el tiempo encima, igual os funciona, no lo sé. Es decir, que no tenéis puntuación negativa por contestaciones erróneas. Entonces, ahí. Este primer ejercicio, que obviamente, como todos, es eliminatorio, es la principal novedad. Para compararlo, yo no conozco muy bien el tema, igual después podemos hablar si queréis vosotros, pero creo que en relación con el sistema de aquí de Cataluña será bastante más sencilla esta prueba. La de Cataluña es un tema muy amplio, bastante denso, creo, si no es así me corregís, pero tengo entendido que no va a ser, ni mucho menos, tan extensa, tan complicada esta prueba, este primer test en nuestra convocatoria. Luego, novedad importante número 2, la prueba de consecutiva. Aquí esto quizá eche para atrás a algunos de los que tienen, llamémoslo, ojeriza, que no pueden con ella, con la interpretación. Bueno, pues ¿qué pasa? Que el título del carnet es traductor, intérprete, jurado. Por lo tanto, se ha creído conveniente realmente averiguar si la persona tiene una mínima competencia oral, es decir, de comprensión y de expresión oral en ese idioma. Por lo tanto, no se va a tratar de hacer una consecutiva. Todavía, digo, lo repito, lo he dicho antes, el tribunal yo no estoy autorizado a dar grandes detalles, pero sí puedo decir que tampoco va a ser una traducción consecutiva como las que se piden en unas oposiciones para funcionario de traductor-intérprete en el Ministerio, en la Unión Europea, etc. Cuando digo como las que se piden en estas oposiciones, ¿a qué me refiero? Pues interpretaciones consecutivas de por lo menos 5 minutos, con toma de notas, con temas más o menos especializados. No va a ser así. Pero sí que hay que saber si la persona tiene un mínimo de competencia. Pues entonces eso se va a hacer con una especie de interpretación oral que más se asemejaría a un enlace, ¿verdad? Por lo tanto, no excesivamente complicado. No sé, seguramente se dejará libertad al candidato tomar notas o no, ni se le puede obligar, ni se le puede prohibir, pero no va a ser una consecutiva como tal. Importante, densa, de las que dan miedo de verdad a los candidatos. Por lo tanto, que esta prueba no os eche para atrás. Luego ya, si hay dudas, en la parte final de la conferencia, me lo planteáis. Y las demás pruebas, pues como las ediciones anteriores. ¿A qué me refiero? Pues a la traducción directa al castellano de un texto de carácter general, de la traducción inversa al idioma del que uno se presenta, de un texto también de carácter general, y la prueba estrella. La prueba estrella, que es la prueba jurídica o económica, que es la única en la que podéis traer diccionarios, la especializada. Es decir, a las demás pruebas, puesto que sois traductores, se supone que tenéis que demostrar vuestra competencia de lo que tenéis como formación profesional dentro, en la mente, lo tenéis que demostrar sin el diccionario. Entonces, otro dato importante es que, a diferencia de convocatorias de tiempo A, se publican los criterios de corrección. En la última se publicó un baremo que veremos luego. Me diréis, bueno, es que a mí a veces, antes de que se empezara esta práctica de publicar los baremos de corrección, se me decía, es que es un criterio muy extraño, es que no sabemos. Bueno, no sabemos. No puede diferir mucho, como efectivamente es el caso, no difiere mucho de los criterios con los que vuestros profesores os corrigen. Los contrasentidos, las faltas de ortografía, los falsos sentidos, las sobretraducciones, las redundancias, etc. Es que no tiene otro secreto. Si una persona ha adquirido bien esas competencias traductoras, no tiene que tener. Y el baremo es ese, lo veremos después. Después quiere decir ahora.
Los criterios de corrección no difieren de los que se aplican a cualquier traducción, no solo ya hecha aquí en la universidad, sino en general en la vida cotidiana del traductor, para controlar su calidad. Contrasentidos. Bueno, un solo contrasentido quizá no lleva al suspenso, pero ya lleva muy cerca del suspenso. Si ese contrasentido afecta a una parte secundaria de la información que se da del texto, pues puede pasar. Si ese contrasentido afecta a la idea central del texto y lo desvirtúa por completo, lanzando otro mensaje, entonces ese contrasentido, como podéis entender, invalida esa traducción. Por lo tanto, el candidato suspende. Es que es así de fácil. Los falsos sentidos tienen menos importancia. Las imprecisiones, las omisiones, pues tienen menor importancia, pero la tienen. Aquí está por orden. Los contrasentidos en la última convocatoria restaban 4 puntos. O sea, un solo contrasentido te dejaba en el 6. Pero si el contrasentido era grave, gravísimo, te podía dejar ya a menos de 5 puntos. Con lo cual no hacía falta continuar corrigiendo. ¿Me explico? Por tanto, hay que ser muy consciente de esto. Luego, la ortografía, pues lo que decía antes de los acentos, de este tipo de cosas. O sea, pues como veis, creo que no tiene nada de extraño, os suena todo, ¿verdad? Lo que pone aquí, lo tenéis perfectamente claro. Entonces, algunos consejos prácticos. Hemos tenido casos, históricamente, de personas que se han presentado a la vez, en la misma convocatoria, hasta 4 y 5 idiomas a la vez. Inglés, francés, latín, italiano, portugués, todo el ramillete de lenguas latinas, más el inglés. Entonces, hombre, salvo alguna excepción, algún mirlo blanco de estos que a veces aparece, que lo controla todo y lo sabe todo, pues sí. Pero yo, personalmente, me presentaría a un solo idioma. Además, el tribunal ya, la convocatoria lo pone, que el tribunal no puede garantizar la compatibilidad de horarios, porque son muchas pruebas, muchos idiomas, mucha gente, y no siempre es fácil que no se solapen. Entonces, como se puede garantizar, un motivo más, no vais a pagar y luego que os digan que no os podéis examinar, en cuyo caso se os devolvería dinero, pero es muchísimo jaleo, ¿verdad? Por lo tanto, un buen consejo, creo yo, es irse concentrando por idiomas. Yo me presentaría a uno solo, ¿de acuerdo? Los conocimientos lingüísticos, tampoco es ningún secreto, lo he dicho ya, la redacción en castellano. Una redacción clara, concisa, en un estilo correcto, ni descuidado ni demasiado rimbombante, con su ortografía adecuada, pues esa persona ya tiene muchísimo, ha avanzado así muchísimo hacia el aprobado. Y luego la competencia de traducción inversa. La traducción inversa, por desgracia, es una de las pruebas en que cae mucha gente, si no ha caído ya en la primera, ¿verdad? Entonces, no subestiméis la importancia de la inversa. La inversa, ¿por qué se puso? No existía históricamente. Creo que se incorporó en estas pruebas en el año 97. En realidad la competencia era para nombrar intérpretes, traductores, jurados al castellano. Y basta, no hacia otras lenguas. Pero se comprobó que en realidad todas las personas que habían recibido un nombramiento estaban ejerciendo hacia el otro idioma. Both ways. Por lo tanto, se creyó conveniente regular esta situación. Puesto que una persona, sin pasar ningún examen, cuando le daban el carnet, empezaba a traducir al francés o al inglés o a la lengua que fuera su nombramiento, pues se creyó conveniente en los años 90 regularlo y se ha hecho. ¿Qué pasa? Pues que es una pequeña trampa, pequeña gran trampa, para las personas que piensan que la inversa, pues que tampoco es especialmente complicada. Hay que trabajar mucho la competencia en traducción inversa si se quiere aprobar este examen. La buena noticia es que la prueba de inversa no es de carácter jurídico especializado, pero hay que demostrar un mínimo de competencia en redacción, etcétera, en la lengua extranjera. Desde luego, los conocimientos generales. Cuantos más conocimientos generales tengáis de múltiples materias sobre cuestiones jurídicas, económicas, de todo tipo, políticas, pues
más rápido vais a traducir en el examen y menos problemas de contrasentidos y menos dudas vais a tener. Los diccionarios. Hemos dicho que la única prueba en que se admite el diccionario es la prueba especializada de traducción jurídica y económica. Por lo tanto, si una persona se presenta a estos exámenes y en las pruebas que no son especializadas, que no tiene derecho a diccionario, ya necesita echa mucho de menos el diccionario, entonces vamos mal. Los diccionarios están en la prueba especializada, por lo tanto, no podemos estar en la prueba especializada consultando un Larousse con términos genéricos. Las únicas consultas que tenemos que poder hacer en el diccionario son las de términos muy concretos, de los que más o menos nos suenan y que queremos estar seguros que son eso. Y eso se consigue con la importancia de los diccionarios monolingües. Es decir, es mejor ir con un diccionario monolingüe de francés, con definiciones en francés si uno se presenta francés, ¿verdad? Y un diccionario jurídico monolingüe como el que existe, por ejemplo, de Aranzadi, y cotejar las definiciones con los diccionarios monolingües. Eso es mucho más importante que ir con un buen diccionario bilingüe especializado donde pone pues lo que sea, 2 puntos y traducción. Eso hay que comprobarlo. Por lo tanto, no podemos perder tiempo en consulta de diccionarios. Tenemos que ir con lo más especializado y solo ir a ver cosas que realmente no tenemos por qué saber en ese momento. Cosas ya más básicas, entonces es que no vamos bien. Es un examen conducente a una habilitación profesional. Por lo tanto, es un examen que abre las puertas a poder ejercer una profesión. A partir de ahí el ejercicio es libre, pero es un examen que es una acreditación de competencia para ejercer la profesión de traductor, intérprete, jurado, con un ejercicio libre de la profesión. Pensar que antiguamente había obligación para los que tenían el nombramiento de mandar las tarifas. Mucha gente no lo hacía. Era lo poco que se puede agradecer a una regulación de la profesión, pero el Ministerio, la poca competencia que tuviese en regular el ejercicio de la profesión, no la ejerce. Después, es un procedimiento administrativo, porque es una habilitación profesional y nada más. ¿A qué me refiero? Me refiero a que, vista la cantidad de suspensos, hay mucha gente que se ha quejado amargamente de que no hay revisión de examen. Bueno, no hay revisión de examen porque no es un procedimiento académico. Y sintiéndolo mucho es así. Es decir, como es un procedimiento administrativo y no académico, las consecuencias claras son que sí que hay posibilidad de protestar, entre comillas, pero se protesta a través de la norma administrativa, es decir, presentando los recursos de la ley pertinente, que es la que regula este tipo de cuestiones, es decir, recursos administrativos, potestativo de reposición, de alzada, potestativo de reposición y de alzada, primero ante el tribunal y luego ante el subsecretario de Exteriores. Por lo tanto, sí que hay manera de protestar, sí que hay manera pues, de hacer valer los derechos que uno cree que tiene, pero no en la manera clásica de pedir el examen, de ir a reunirse con un traductor de la oficina, discutir, negociar. Sabemos que hoy día esto en las universidades se hace mucho, ¿verdad? Después de un examen es pasar por el despacho, negociar que esa nota, tanto si es aprobado como suspenso, pues no la crees justa. Eso para nada es el ámbito administrativo. El ámbito administrativo es otro. Entonces, para desmontar este mito que pesa sobre la oficina, se puede reclamar, pero se reclama a través de las vías administrativas habituales. Con lo cual, el interesado podrá obtener copia del examen. El interesado podrá obtener copia del examen. ¿Cuánto tiempo queda? ¿Me podéis decir? Media hora, ¿no? Media hora, vale. El interesado puede obtener copia. Pero, claro, no es una copia donde se vaya a negociar nada. Es una copia para uno mismo y luego, en base a que uno examine tras el examen cómo lo ha hecho, pueda, si cree conveniente, interponer un recurso. Esa es la vía. No es la vía de la universidad en que pides hablar al profesor, hablas con él, por lo menos razón, pero hablas con él, ¿verdad? Entonces, claro, dice
os voy a dar dos ejemplos de cómo se percibe desde fuera la labor de la oficina. Dice, entiendo que la revisión de exámenes constituya un decoro. Paréntesis. Seguro que más de uno recuerda las colas en la facultad cuando tocaba una revisión. Cerramos paréntesis. Pero no es menos cierto que viene a ser la única forma en la que un aspirante dispone para averiguar las razones del suspenso y evitar así tropezar dos veces en la misma piedra en futuras convocatorias. Bueno, es verdad, pero la vía no es negociar con nosotros la nota. La nota no se negocia. Se puede llegar a obtener copia del examen para que uno, junto con otras personas si lo cree conveniente, evalúe qué es lo que ha hecho mal. Y a partir de ahí, pues aprender efectivamente para evitar tropezar dos veces en la misma piedra o sencillamente interponer recurso. Como os decía, claro, todos estos mitos, los porcentajes de aprobados, lo que si no hay revisión de examen, confundiendo la universidad con una instancia administrativa que lo único que hace es regular el acceso a una profesión, la confusión es tal y se ha generado tal cantidad de no sé cómo decirlo, que os leo después de varios comentarios relativos a la restricción de lenguas en el examen del MAE, tenemos a uno que nos dice: en la oficina de interpretación de lenguas, como hablando en primera persona, esa persona, ¿verdad? Como si fuéramos nosotros los que lo decimos, en la oficina de interpretación de lenguas no tenemos ni zorra, lo que significa traducir, del mercado de la traducción o de cualquier cosa relacionada con esa palabra que empieza por tradu y termina por opción. Y sí, cada día me cabrea más esta gente porque demuestra que no tiene ni puñetera idea de dónde se mueve. Bueno, eso dirigido a nosotros. Entonces, los problemas, entre comillas, que puede haber habido entre candidatos o oficina, pues puede haber habido problemas, efectivamente, en ciertos momentos. Lo que no tampoco se justifica es un ataque de estas características, porque a quien descalifica ante todo es al propio que lo emite. Entonces, nosotros estamos abiertos a explicar cómo funcionan estos exámenes, estamos abiertos a dialogar muchas cosas y sobre todo queremos que se disipen estos mitos tan tremendos que corren en relación con nuestra labor. Todo esto para acabar con el punto que dice que es un procedimiento administrativo y no académico. Entonces, la buena noticia, que la obtención del nombramiento mediante examen es garantía de competencia y de capacidad de traducción. Si el examen es difícil y aprueba poca gente, es una garantía que notarios, jueces, si hace falta, cualquier persona que tenga que tratar con traducciones juradas, reconoce. Entonces, os lo digo porque es verdad que durante muchos años ha entrado mucha gente procedente de licenciatura y como no, pues había gente muy válida, gente muy buena entre esos licenciados, pero también había mucha que era bastante mediocre. Eso hay que decirlo porque es verdad que ha obtenido el título con exención de examen, que era bastante mediocre. Hasta tal punto que en un momento dado se planteó al Ministerio, y este accedió, se planteó que junto en el listado de intérpretes jurados que existe para consultar públicamente en la página del Ministerio, pues que en ese listado apareciera la vía del nombramiento. Y se comprobó, y eso lo saben mejor las asociaciones de traductores jurados, se comprobó que muchos clientes al final preferían los que obtienen el nombramiento por examen. Bueno, pues ya que hoy día vuelve a ser solo así, pues esforzaros más y quien tenga interés que se presente y lo saque. No presentarse solo para intentarlo. No presentarse solo para intentarlo porque, repito, ya lo dije anteriormente, crea frustración. Crea más frustración que otra cosa. Pensar que además cuesta dinero. Hay que viajar a Madrid, hay que a menudo alojarse por lo menos una noche de hotel. Son gastos, entonces presentarse solo para probar, ¿verdad? Para intentarlo, genera gastos y genera a menudo frustración. Por tanto, yo sería partidario de presentarme cuando uno crea que más o menos tiene ya un base. Y la última conclusión que es importante es que con una buena preparación se aprueba. Ese mito
de que suspendemos a tanta gente. Bueno, estadísticamente es verdad, porque ya lo hemos visto, ¿verdad? Pero también hay muchos atenuantes en esa cifra tan tremenda. Y os digo la verdad, yo he sido presidente del Tribunal de Corrección de Exámenes en una ocasión, he sido corrector, revisor de las pruebas de traductor, intérprete jurado de francés y este año de griego, y os puedo decir que la persona que hace un buen examen aprueba. Por tanto, a partir de aquí os animo, pero no a veros desanimados, sino al revés, animaros a presentaros. ¿De acuerdo? Pues, por lo menos, por la parte de traductores e intérpretes jurados, hasta aquí. ¿De acuerdo? Sí. Bueno, entonces, si os parece bien, abrimos ahora un turno de preguntas para el tema de traducción e interpretación jurada, y luego ya le pedimos a Jordi que nos hable un poco más de los otros temas, de su experiencia como intérprete en instituciones. Yo he apuntado mucho, si no, te haré preguntas. ¿Alguien tiene alguna pregunta que le quiera hacer a Jordi, algún tema concreto? Os he dejado. Preguntamos nosotros. ¿Hay alguien que realmente en las próximas convocatorias, por ejemplo, si se convoca inglés, piense presentarse? O se lo haya medio planteado, o sea, no, que es una cosa 100% segura. ¿No? Pues has asustado ya. Sí, ya veo. No, pero lo que es importante, y lo comentábamos cuando organizábamos la sesión, es lo que comentabas, ¿no? Que cometemos a veces el error de decir, bueno, soy graduado en traducción e interpretación, me presento, ¿no? Y lo que yo le recomienda es un tiempo de práctica de la profesión para ir aprendiendo, ¿no? Y para que cuando os presentéis sea con un poco de garantías, ¿no? Porque no es fácil y además todo el proceso, como dices, pues es... Fácil no es. Eso también es fácil no es. Bueno, pero a ver, nada es fácil, ¿no? No, eso para empezar, luego, pues pensar eso, que también lo he dicho así en la conferencia, es la única parte de la actividad del profesor que realmente podemos considerar más o menos una actividad regulada, ¿verdad? Por lo menos el acceso a esta actividad de traductor e intérprete jurado está regulado, y a partir de ahí, ¿qué pasa? Pues que da acceso a una parte solo de la actividad del traductor, que es las traducciones certificadas, juradas, que dan fe, que son documentos públicos, es como un fedatario de la lengua, ¿verdad? Una especie de notario de la lengua. Entonces es una actividad muy concreta de la traducción, pero que si os interesa vale la pena lo intentar y os abre más mercado, ¿verdad? Yo creo que hay bastante demanda laboral, ¿no? En traducción jurada. Lo que pasa que, bueno, como dice Jordi, a ver, poner tu sello y tener unas implicaciones, creo que incluso legal, ¿no? Claro. A ver, tú estás dando fe de que eso es así. Si has cometido errores, y no hablemos ya de manipulaciones propiamente dichas, intencionadas de la traducción, pues eso genera responsabilidad. Y de hecho una de las competencias de la oficina es revisar las traducciones que hacen los intérpretes jurados, traductores e intérpretes jurados, si así lo solicitan no solo jueces, sino cualquier órgano administrativo. Es decir, una universidad, aquí, puesto que estamos en una universidad, que recibiera una traducción de un expediente académico, que generara dudas sobre lo que pone, que esto ya ha pasado varias veces, pero que hay asentimiento, ¿verdad? Pero nosotros también nos hemos encontrado con este tema en la oficina, que nos han llamado de Educación y Ciencia para pedir una revisión de la traducción, pues eso genera responsabilidad, incluso penal, civil y penal, para el traductor. Por tanto, es una actividad importante y por eso es difícil el acceso. No es un acceso difícil donde aprueba solo un 3%, pues porque nos apetece, porque somos sádicos y queremos meter a la gente y hacerla sufrir, sino que es porque realmente es una actividad que, aunque parezca a veces poca cosa, es importante. Cuando tú hablabas antes de buena preparación, sí. Por ejemplo, por lo que se refiere a la inversa, ¿no? ¿De qué hablamos? ¿De un nivel casi nativo o...? Hombre, es difícil, ¿eh? Pero sí. Casi nativo. Es decir, nativos es imposible porque si no, o sea, solo aprobarían los bilingües AA, las doble A's puras, pero con una B, con una lengua B sólida, donde se puede apreciar a veces, que eso no se acaba de decir así,
pero que es perfectamente comprensible. O sea, una inversa en que la persona que lo lea, que sea nativa de ese idioma, piense, bueno, esto quizá habría que decirlo así, pero que no es un error, ¿verdad? Quizás estructuras más sencillas, desde luego, solo usar lo que uno está seguro que está bien, no lanzarse a grandes florituras de frases rebuscadas en la lengua extranjera inversa, ¿verdad? Porque no vale la pena, porque ahí es donde puede equivocarse. Por lo tanto, un nivel casi nativo, donde no se cometen idiomas de lengua, errores de lengua, pero que quizá el nativo lo hubiese expresado de otra manera. Pero el mensaje está ahí y circula, el mensaje pasa. Eso sí que es muy importante. Por lo tanto, la asignatura de inversa... Sí, yo tenía un par de preguntas. Sí, si nadie se anima. En primer lugar, has hablado de una prueba de directa y otra de inversa de traducción general, ¿no? Sí. Entiendo que la traducción jurídica propiamente es solamente directa. Solamente directa. Solamente. ¿Y hay además alguna prueba, digamos, sobre leyes, alguna prueba de contenido? No. ¿O solamente es traducción? La única parte de contenido es el test. Y ahí sí que os pueden preguntar, o sea, en una de las preguntas del test, la ley orgánica y algunas características de las que tiene la ley orgánica, entonces habrá que marcar esa casilla, ¿verdad? O que es un auto judicial, una resolución que se dicta tal, o una resolución que no sé qué, que cierra el proceso judicial. O sea, cosas bastante básicas, pero que tenemos que saber. Entonces, la única parte es esta, la del test. En su segunda parte tiene terminología jurídica y económica. Esto está en la convocatoria. O sea, buscáis en el BOE, buscáis en la página web del MAEC y ahí lo tenéis. Es lo único. Y en la página web, si alguien está interesado en el futuro presentarse, se pueden encontrar muestras de exámenes anteriores, se puede encontrar, por ejemplo, el temario... El temario es el que sale en la convocatoria. Esto lo tenéis en la página web. Si queréis la podemos abrir ahora, porque es un poco... Bueno. Y tenéis exámenes de directa, por lo tanto, si decís, me voy a presentar de inglés, pues clicas inglés y te sale los exámenes que hubo. Y luego tenéis el de inversa también, los de inversa, que son, puesto que le estamos dando cierta importancia, a lo mejor podéis practicar alguno aquí, a ver cómo sale. Entonces, el temario de la prueba del test, que es de vocabulario y todo, está en la página. Sí, sí. Nosotros tenemos el temario, el vocabulario, todo. Sí. Esto que os estoy enseñando aquí, que es el BOE, pues, si está en el BOE es público, pero además lo tenéis en la página web. Si queréis la abrimos en un segundo, porque a veces es un poco complicado. A ver. Mientras esto se abre, si hay más preguntas, podemos ir. Vale, pues la dirección maec.es. La página es mejorable, ¿verdad? Pero yo os llevo directo a donde está esta información. En servicios al ciudadano tenéis traductores e intérpretes jurados. Pues nos vamos ahí directamente. Aquí tenéis la información. Por lo tanto, aquí tenemos la lista de intérpretes jurados. Aquí tenemos esa orden ministerial de 2014, que es la base, que lo regula todo, que regula estos exámenes. Y luego ya quedan todavía más concretamente regulados en la convocatoria 2015, que es la que tengo aquí a mano. Por lo tanto, si quieres consultar este temario que me preguntaba, tienes que ir a la convocatoria actual. Si la abrimos, ahí veremos el temario. Ahora la abriremos. También se está mejorando la comunicación en cuanto a este tipo de cosas que antes no existían. Por lo tanto, sí que estamos esforzándonos por mejorar, ¿verdad? Aquí tenéis el primer ejercicio. No sé si lo leéis bien, supongo que no, porque está muy pequeño. Pero la duración 90 minutos, la fecha mayo 2015 y un poco lo podéis ir a ver vosotros, porque ahora si no nos vamos a entretener mucho. Pero quiero deciros que aquí tenéis toda la información necesaria.
aquí tenéis los ejemplos de examen. Se han publicado los de esta convocatoria, pero se puede pedir a la oficina por correo electrónico de otros años. Dices, hombre, y en inglés, pues se puede pedir por correo electrónico y os lo mandará. Tenéis el de alemán, tenéis algunos otros idiomas, y aquí inversas comunes a todos los idiomas. En este caso es un documento literario. A ver qué más tenemos. Aquí es una cosa más económico-social, las migraciones. Por lo tanto, puede haber un poco de todo. Los textos literarios, hombre, no son fáciles de traducir, desde luego, eso hay que decirlo, pero es donde si una persona más o menos sabe, se puede lucir también. Por lo tanto, aunque sea una mala noticia para vosotros la existencia de una inversa que sea la base de un texto literario, también es una buena noticia si estáis mínimamente preparados, porque podéis hacer un buen ejercicio. Por lo tanto, aquí tenéis ejemplos de exámenes, tenéis toda la información está aquí. Y ya más datos. Por lo tanto, aquí el temario en la convocatoria, que es esta. Aquí está el temario. Os lo miráis con tranquilidad. A ver qué... Si no hay más preguntas sobre los exámenes, nos quedan 10 minutos para terminar la sesión y me gustaría, Jordi, que nos explicaras un poquito. Claro, a veces en las clases de interpretación explicamos a los estudiantes que es distinto trabajar como intérprete en el mercado privado, freelance, o trabajar en instituciones. Tú has trabajado en el Tribunal de la Unión Europea y además has trabajado en el Ministerio de Asuntos Exteriores también como intérprete. ¿Nos puedes explicar brevemente? Y conoces bien también el mercado privado. Sí, conozco los tres ámbitos. Bueno, en el caso de las instituciones europeas hay que tener muy presente que solo se interpreta a la lengua, tanto a la lengua materna de uno. Eso tiene la vertiente positiva que nunca se hace interpretación inversa, ni simultánea ni consecutiva. Nunca, excepto en algunas contadísimas excepciones debidamente justificadas, es decir, idiomas en que no hay oferta suficiente de gente bilingüe. Por ejemplo, el finés en el Tribunal de Justicia, pues había una chica finesa que era bilingüe francés por su historial personal, por haber vivido muchos años en Francia. Esa persona estaba autorizada a hacer both ways, finés, francés, pero son casos contadísimos. Eso para las instituciones europeas. La otra cara de la moneda, ¿cuál es en las instituciones europeas? Pues que con 2, incluso con 3 idiomas no basta. Esa es la otra cara de la moneda. Por lo tanto, si uno se quiere presentar a unas oposiciones de la Unión Europea o a una homologación como freelance, sabéis que también existe esta vía, es decir, no hace falta presentarse necesariamente a las oposiciones, sino sencillamente obtener la homologación para ejercer como intérprete para las instituciones en régimen de freelance. Pues entonces, una persona con francés e inglés solo ya me interesa, es que ni la van a convocar al examen. Por lo tanto, en las instituciones europeas, por suerte o por desgracia, no lo sé, se requieren por lo menos 2 o 3 idiomas extranjeros. 2 si resulta que una persona aquí en esta sala tiene lengua materna, lengua A, español, y tiene, pues pongamos, inglés y húngaro. Pues con inglés y húngaro sí que le van a convocar el examen y además le van a dar mucho trabajo. O francés y estonio, pues también. Pero si tiene francés e inglés, si alguien de vosotros tiene en mente irse a Bruselas y algún día presentarse a unos exámenes de homologación freelance para las instituciones europeas, pues ya tiene que estar pensando, si no lo ha hecho ya, en un tercer idioma europeo, oficial de la Unión, quiero decir, que quiera aprender. En el caso español, en el Ministerio de Exteriores, pues es prácticamente la situación contraria. Es decir, que allí se interpreta both ways. Tanto te presentas a un solo idioma y ese idioma tiene que ser muy sólido porque hay que interpretar hacia el francés, hacia el inglés, hacia el alemán, depende de la lengua a la que te hayas presentado. De nuevo, en la Unión Europea la consecutiva tiene muy poco peso, aunque depende de las instituciones
en la comisión, en el tribunal, tiene muy poco peso, en el Parlamento puede tener un poquitín más, por las visitas oficiales que se hacen a otros lugares, a otros parlamentos, a otros países de fuera de la Unión. Sin embargo, en instituciones nacionales tiene muchísimo peso en la consecutiva. Es casi mitad-mitad. Por lo tanto, esa idea de que la consecutiva, que ya he dicho antes que no, no. La consecutiva se tiene que aprender, se tiene que saber y hay que controlarla y dominarla, porque además es muy lucida y es ahí donde se ve al intérprete. Entonces, si un intérprete no es competente en consecutiva, va a tener muchos problemas. Incluso en el mercado hoy día, la consecutiva ha retomado protagonismo. Aunque sea por la crisis, para ahorrar la instalación de una cabina portátil, se están haciendo cosas en consecutiva donde no debería haber consecutiva, debería haber simultánea. Por lo tanto, que nadie piense que la parte de consecutiva es un trámite que tiene que pasar, una pequeña tortura aquí académica, ¿verdad? A nivel académico y luego ya nada. No, la consecutiva sigue teniendo su presencia. No sé. ¿Tenéis preguntas? Ahora ya más centradas en Los que vais interpretación. por el camino de la interpretación. Bueno, yo no tampoco os quiero presionar, digamos, si tenéis alguna duda, alguna pregunta. Bueno, a ver, os he dejado más asustados que nunca, esperanzados. Pues asustados no, que tampoco he dicho nada muy raro, por si. Yo pienso que realmente hay que ser realistas, ¿no? Sí, realistas, sí. Y realmente pues, pensar que hay que prepararse. Que recién graduados, seguramente no es el momento de... Hay que tener prisa. Hay que llevar prisa para presentarse, para aprobar. Como sea, hay que ir despacio, con seguridad, con un paso seguro, ¿verdad? Desde a partir de ahí. Bueno, nada. ¿Alguna pregunta? ¿No? Pues muchas gracias. Sí. Y es que tener el certificado de intérprete jurado, bueno, traductor intérprete jurado, es, como tú has dicho antes, una puerta más, una posibilidad más, o realmente tiene un peso importante en el mercado libre, al menos, el tener, el ser traductor jurado, para poder ejercer la profesión, vaya, para ganarte la vida. Hombre, es un complemento más que no es nada desdeñable. ¿Por qué? Porque la traducción jurada se paga mejor, tiene más precio, pues, precisamente porque requiere una preparación, porque requiere superar este examen, porque genera una responsabilidad, como hemos dicho antes. Entonces yo lo veo, claro, tampoco puedo hablar al 100%, habría personas mucho más autorizadas que yo, pero yo así, de entrada, lo veo como un complemento que puede ser importante. Es decir, se habla mucho en otros sectores de diversificarse, de abrirse mercados, pues esto es una manera de diversificar la profesión que uno ejerce y además de darle prestigio. Si un traductor, además, aunque no esté traduciendo cosas certificadas, selladas como traducción jurada, si el cliente sabe que eres traductor jurado, de entrada, a priori, ya tiene mucha más confianza en ti. Y sobre todo si has pasado ese examen, que es tan complicado, todo el mundo habla de él, pues bueno, es un complemento. Yo lo veo como un complemento, pero que no es nada desdeñable, ni mucho menos, porque se paga mejor y porque de manera recurrente a traductores que no son jurados les llega la consulta: oye, ¿tú eres jurado? Porque tengo aquí... No, lo siento. Pues bueno, que sea 3 o 4 veces al año, pues ya son unos trabajitos que pierdes. Por tanto, no es nada desdeñable. Ahora sí, presentaros cuando penséis que más o menos podéis pasar. Sí, no, si me permites, creo que a nivel, digamos, comercial hay bastante demanda. Hay bastante demanda porque, por ejemplo, expedientes académicos. Ahora mismo muchas personas están pensando en buscar trabajo fuera del país. Tema adopciones, herencias, testamentos de personas extranjeras residentes en España. Sí, ¿no? Quiero decir que realmente, bueno, si para quien tenga interés en la traducción jurada en los temas jurídicos económicos, a nivel comercial yo pienso que sí, que es un mercado importante. Y actualmente, pues ya temas expedientes académicos, adopciones, testamentos, hay bastante demanda. Te tiene que gustar. Sí, tiene que gustar.
Otra pregunta. Sí, ahora se me ocurre, claro, es un certificado del Ministerio Español, entonces es de lengua española, es decir, ¿puedes ejercer en un país latinoamericano? ¿O es restringido solamente al Estado español? A ver, en principio esto habilita para ejercer en España. Y ahora lo que se da es la circunstancia, un poco, no exactamente lo que dices tú, pero se da la circunstancia que hay gente que se ha ido al extranjero a residir, pero tiene el nombramiento y se le reconoce capacidad para operar desde el extranjero, porque sus traducciones siguen teniendo validez aquí. Entonces, en cuanto a países latinoamericanos, pues hay que consultar con cada consulante. Es decir, hay países que admiten las traducciones y otros que no las admiten. Entonces, cuando un cliente, eso sí que sería importante, cuando un cliente pide una traducción jurada, hay que preguntarle enseguida qué uso va a tener. Dice, no, es que, lo que decías tú, pues que mi hijo, un expediente académico que estaba en Inglaterra o en Alemania y tiene que presentarlo aquí, pues no hay problema. Si es al revés, no, es que mi hijo se va a Alemania, entonces hay que, pues no, pues hay que preguntar en el consulado alemán la validez de traducciones. Hay países que las admiten y otros que no. Pero para evitar sorpresas, disgustos para uno mismo y para el cliente, hay que informarse del uso que se va a dar a esa traducción, es decir, a qué país va a ir destinada si va a salir de España, y sabiendo qué país hay que consultarlo, porque es realmente caso por caso. Incluso se han dado casos de países que aseguran que sí que las admiten y luego algún funcionario consular o ministerial decide que no, y ahí hay un fiasco tremendo porque el cliente ha pagado la traducción y se queda sin efecto porque no le sirve, o al revés, el traductor intérprete la ha hecho y está pendiente de cobro y resulta que nunca llega a ese pago porque el cliente decide que no le ha servido porque se le ha rechazado, entonces no merece pagar. Hay que ir con mucho cuidado con esto. Si alguien ya, porque sea aquí, ya tiene nombramiento por la vía de licenciatura, etc., y si no, pues cuando seáis traductores, intérpretes jurados, cuando un cliente os pida una traducción, primero hay que saber a qué uso se le daba. A mí no hace mucho me llegó una consulta a una compañía de intérprete que le había pasado esto, que hizo una traducción y luego a la verdad al cliente no le sirvió. O sea, no me ha pasado a mí, pero he sabido casos realmente que suceden. Por lo tanto, dato muy importante. Bueno, pues si no hay más preguntas, muchas gracias, Jordi, No, por gracias esta a vosotros. información. Esperamos que